Un anillo rojizo y amarillento y borroso. Mal mirado no es gran cosa. Bien mirado es otra evidencia maravillosa, fabulosa de la grandeza del ser humano. La primera imagen de un agujero negro, uno de los grandes misterios del universo, prefigurado hace un siglo por Einstein, es uno de los hallazgos más espectaculares de la humanidad. Un equipo internacional de más de 200 científicos ha cerrado filas, ha dejado a un lado los egos, las vanidades, las apetencias institucionales y ha dado con ese agujero ubicado en el centro de una galaxia 55 millones de años luz de la Tierra. Es el resultado de un trabajo ingente cuyo resultado práctico ha sido precisamente esa imagen y 4 millones de gigabytes de información. Es el triunfo de la cooperación internacional más allá de las banderas, de las marchas patrióticas, de los himnos, de los alaridos del nacionalismo barramplón, más allá del patriotismo, más allá del patrioterismo. Esa imagen, que mal mirada no parece gran cosa, es además la demostración fehaciente de lo raro que somos todos. Porque por primera vez en la historia hemos conseguido ver algo que solo los cerebros mejor armados intuían. Y sin embargo, no conseguimos ponernos de acuerdo con el vecino de al lado ante cualquier nimiedad cotidiana, como el ladrido de su perro o el nuestro. Qué raros somos, por Dios, qué raros somos. Comienza Camilo, que hablando se entiende la gente. Y para seguir demostrando una vez más lo raro que somos, nos ubicamos de inmediato en Venezuela, porque un nuevo apagón dejó en la oscuridad a Venezuela este martes durante la noche. Y aunque el servicio se estableció en algunas capitales, para el interior del país la situación sigue siendo nefasta, crítica, infernal. 2019, otro año horrible, si cabe, más horrible si cabe para Venezuela. Jorge Luis Pérez Valeri, ¿qué ha implicado esta nueva etapa? Cuéntanos. Camilo, buenas noches. Efectivamente, 2019 o lo que va de año ha sido un año bastante particular para los venezolanos por múltiples razones. No solo por lo que ha significado en el lado político, la llegada a la escena de Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional y luego, pues, con el reconocimiento que le ha dado la mayoría de los países del continente americano como presidente interino de este país y toda la disputa que se ha llevado en contra de Nicolás Maduro, a quien desconoce como presidente, pero sigue teniendo el respaldo de otros actores internacionales importantes como Rusia y China, que solo reconocen a Maduro como interlocutor legítimo del Estado venezolano. En todo caso, toda esta tensión política y toda la tensión económica que también hemos visto en medio del contexto de la crisis venezolana tuvo su punto álgido durante el mes de marzo con esta serie de apagones masivos que han complicado enormemente la vida, el día a día de los venezolanos. Ese 7 de marzo fue el primer apagón que se produjo, pues de momento los venezolanos ya acostumbrados a lo que son los cortes en el suministro eléctrico esperaban que esto pudiese restablecerse en las próximas horas. El primer mensaje del gobierno de Nicolás Maduro, que mantiene el control sobre la administración de los servicios públicos, fue que este apagón del 7 de marzo iba a durar tan solo unas 3 horas, pero lo que vimos a continuación fue pues un corte que se extendió durante al menos 5 días para las ciudades principales del país, incluyendo Caracas, pero que para otras regiones del interior de Venezuela se extendió incluso más de esos 5 días. ¿Qué significó que no haya luz? Pues que no había tampoco telecomunicaciones, que no hay posibilidad de tener acceso a un suministro de agua constante, pues se apagan las motobombas que impulsan el agua hacia la ciudad e incluso para las personas que tienen algún tipo de reserva de agua, algún tanque en sus casas, tampoco tenían el acceso a él porque necesitan precisamente de electricidad para poder bombear agua. Vimos a los caraqueños, vimos en el caso de, pues, del reportaje que se realiza en la ciudad capital, vimos cómo las personas tenían que acudir a fuentes de aguas, algunas no confiables para poder obtener algo del líquido, las mejores quizás fueron para aquellos que se fueron hasta la montaña y buscaron manantiales, pero vimos casos extremos como el de algunas personas que llegaron incluso hasta el río Guaire, el principal de la ciudad capital, que está contaminado, para tomar algo de agua de las quebradas que caen hacia ese afluente. En todo caso, Camilo, nuevamente el
mes de abril comienza con otro apagón. Ayer se produjo uno a las 11:20 de la noche. Fue muy breve para la ciudad capital, pero había ciudades del interior como Maracaibo, en el occidente del país, en el estado Zulia, que hasta las 5 de la tarde no recuperaban desde ayer el servicio eléctrico. Se imaginará entonces lo que esto significa para los venezolanos poder llevar la vida de esta manera cuando no hay luz, cuando no hay agua, cuando el acceso a los servicios básicos está tan complicado. Camilo. Gracias, Pérez Valerí. Muchas gracias, buenas noches. ¿Quién me ha robado el mes de abril? Cantaba Sabina. Me imagino que una canción como esa, La Venezuela de hoy, debe ser una canción ya contestataria, protesta. En medio de todo eso, Maduro ha dicho que Pence, el vicepresidente de Estados Unidos, apesta. Y me recordó a Chávez cuando hablaba de aquello en Naciones Unidas, ¿cómo decía? El azufre. Estados Unidos, entre tanto, ha pedido la expulsión del embajador chavista de Naciones Unidas cuanto antes. Invitados, los primeros invitados de hoy, Vladimir Gessen, psicólogo, periodista, analista político, que tiene una idea muy interesante que esbozó una vez en este programa sobre la pérdida, sobre el luto del venezolano en estos momentos. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias, Camilo. ¿Cómo te va? Segundo invitado, Lester Javier Toledo Soto, abogado político, líder opositor venezolano, miembro de la Dirección Nacional del Partido Voluntad Popular y un hombre muy optimista, que la alegría la tiene siempre a prueba de balas y no hay quien se la quite. Lester, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Camilo. Optimista porque, como dice nuestro presidente, vamos muy bien. Bueno, a ver, que Dios te oiga, como dice la tía abuela Coloy. Vamos a empezar por el psicólogo, por Gessen. ¿Cómo diablos se puede vivir en un país que ya está regresando cada vez con pasos más agigantados a la Edad Media? Ojo, a lo peor de la Edad Media, porque la Edad Media empezó el Renacimiento también. A lo peor de la Edad Media. Yo escuchando el informe, lo que estaba pensando era en la crónica de una muerte anunciada. Exacto, pues, exacto. Porque lo que está ocurriendo es que Venezuela está en camino, lo dijo ayer o antier el almirante Fader, comandante, jefe del Comando Sur, que Venezuela, de seguir como va, estaría como Siria en diciembre. Y no tengo la menor duda. Es decir, en Venezuela tenemos un caos de tal magnitud porque el poder no existe. Fíjate qué curioso. Perdón, Arriaza, el canciller de Maduro, dijo que Siria es un ejemplo para los venezolanos de cómo han bregado con la presión de los Estados Unidos. Bueno, fíjate continúa, tú. por favor. Pero yo creo que el poder en Venezuela está deshecho. Hay alguien que lo tiene, pero no es precisamente quienes dicen que lo tienen. Te pongo claramente el ejemplo. El señor Nicolás Maduro le vive pidiendo a las Fuerzas Armadas que lo sigan reconociendo como comandante en jefe, y todo el mundo sabe que se sostiene en la presidencia porque no han logrado convencer a los militares que lo desalojen del poder. Y lo único que sostiene al presidente Maduro, presidente de un sector de Venezuela, es las Fuerzas Armadas. Pero el otro presidente, Guaidó, también manifiesta y claramente dice: ustedes tienen que sacar al señor Nicolás Maduro y colocarme a mí. Y hacerlo por Venezuela. De manera que los dos presidentes dependen del alto mando militar. Entonces, ¿quién tiene el poder? El alto mando militar. Pero no lo ejerce y permite que el ELN tome el control del arco minero, que la FARC tome en parte del territorio, que los grupos militares y paramilitares llamados colectivos tomen zonas. Ya hay en barrios de Caracas y en barrios de todos los estados del país grupos armados que controlan el agua, que controlan las bolsas de CLAP, que controlan la comida, que controlan todo. Es puro lumpen proletario, es malandro puro. Entonces se está desarmando el país. Y yo creo que las cosas, para ponerlas en su puesto, con el perdón de Guaidó y de todo el esfuerzo que ha hecho la oposición, y también sin tomar en cuenta al PSUV y a los planes que tienen, donde también están tan divididos como en el otro caso, donde está Diosdado por un lado, donde está Rafael Ramírez, donde hay militares, los auténticos originarios, donde están chavistas no maduristas, maduristas no chavistas, etcétera. Bueno, ¿por qué el alto mando militar? Y es un mensaje a Vladimir Padrino, de Vladimir a Vladimir, ¿por qué ustedes no resuelven el problema? Si son ustedes los que tienen el poder, ustedes son los responsables de que Venezuela vaya a ser como Siria o no. Señores, tomen el poder real, saquen, desalojen todo en Venezuela, llamen a las academias, llamen a los curas, llamen a las iglesias y conformen un estado transitorio para después ir a elecciones. Y tanto el presidente Guaidó como el presidente Nicolás Maduro o el PSUV o los partidos de la oposición, bueno, vamos a unas reglas de juego democráticas, donde hay una elección en un tiempo prudencial, pero tienen que poner el país en orden, porque se está muriendo el país. Hay 7 millones de personas listas a un gran desastre. Si el señor Padrino fuera un hombre honesto,
respondería, nosotros haríamos esto si fuéramos militares constitucionalistas. Pero el ejército de Venezuela no sé hasta qué punto se le puede llamar un ejército constitucionalista en este momento. Es lo que estoy poniendo en evidencia, porque ellos tienen el poder. Bueno, claro, si ustedes tienen el poder, tú has dado la respuesta, ¿por qué no lo han hecho? Tú estás dando la respuesta de por qué no han puesto orden en el país, porque el país se está desarmando y ellos no han tenido el valor de hacerlo, quizás porque tengan muchas carpetas por allí, algunas personas que los controlan. Él me pregunta si se le debería hacer a la Cruz Roja de Venezuela también. Es curioso, hablando de la Cruz Roja, que el presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, Peter Maurer, que visita Venezuela por estos días, ha coincidido de algún modo con Maduro. Ninguno de los dos, ni Maduro ni Maurer, mencionan el término crisis humanitaria. Lester Toledo, ¿qué opinión te merece eso? Mira, a nosotros no los han reconocido. De hecho, la base sobre la actuación de la Federación Internacional de la Cruz Roja es que hay una crisis humanitaria sin precedentes, que reconocen que ellos tienen que actuar. Nosotros, como lo dije en tu programa, ahí en el estudio hace algunos días, nosotros siempre hemos creído en no negociar con las vidas de los venezolanos, en no politizar la ayuda humanitaria. En eso coincidimos. Lo que exigimos es que se hiciera la ayuda humanitaria por los canales institucionales. Y muchos de los productos que aspiramos que lleguen a los hospitales, los insumos, la ayuda humanitaria, fue precisamente por un esfuerzo que ha hecho la coalición que fundó el presidente Juan Guaidó. De manera que yo no sé si en Venezuela lo están o no diciendo, pero claramente hay una crisis humanitaria que obligó a la Federación Internacional de la Cruz Roja a actuar, que obligó a la ONU, que ha sido, bueno, bien prudente con este tema, a reconocer el día de ayer, por ejemplo, que 7 millones de venezolanos se debaten entre la vida y la muerte porque son víctimas de una crisis severa en términos humanitarios, que ha hecho que nosotros nos movilicemos por instrucciones del presidente Juan Guaidó, que hizo que, por ejemplo, el día de ayer lográramos pasar en Santa Elena, en el estado Bolívar, 25.000 kilos de alimentos para el pueblo que está allí en Santa Elena sufriendo, que día a día las ONGs que manejan el tema humanitario sigan recibiendo ayuda humanitaria y entregándola, nuestros diputados, la primera dama Fabiana Rosales, quienes dirigen los campamentos humanitarios. Es un esfuerzo que estamos haciendo multilateral. El presidente Guaidó, la Asamblea Nacional y las instituciones que reconocen la crisis y que actúan. De manera que la usurpación hable o no de eso, nosotros ya sabemos que, bueno, son expertos en mentir, pero hay una situación que ni Naciones Unidas, pues, se atrevió a negar el día de ayer y que está muy clara y que no nos alegra hablar de la crisis. Lo que estamos trabajando precisamente en poder bailar la situación esta semana y, por supuesto, terminar la crisis de fondo, que la única forma de que termine la crisis humanitaria es que haya un cese de la usurpación. Esa es la mejor ayuda humanitaria que podemos dar, porque frente a quien no reconoce la crisis, frente a quien bloquea la ayuda humanitaria, frente a quien incluso se atreve a quemar camiones que llevaban ayuda humanitaria para los venezolanos, evidentemente son unos indolentes, que no les duele para nada lo que pasan, que han tenido la frontera cerrada haciendo que el pueblo esté sufriendo porque no tiene cómo ir ni siquiera a Cúcuta, en el caso de la frontera con Colombia, a comprar medicamentos, a comprar comida, y no les importa que los grupos irregulares paramilitares tengan el control de esas trochas, de las vías irregulares, y tengan que pagar en dólares para pasar. Eso lo sabe la dictadura, eso lo sabe la usurpación, y no hace nada al respecto. De manera que aquí hay dos contrastes bien claros. El contraste del presidente Guaidó, que sabe que hay una crisis humanitaria y está haciendo lo humanamente posible por ayudar a resolverla, y un usurpador que niega la crisis, que bloquea camiones, que quema comida, y que, bueno, el pueblo venezolano y la comunidad internacional se está dando cuenta que la razón, la verdad y la legitimidad en este caso está en el gobierno interino del presidente Juan Guaidó. Samuel Moncada, el embajador de Maduro en la ONU, ha dicho este miércoles que su gobierno cuenta con suficientes amigos para evitar que les echen, que les expulsen de Naciones Unidas. Esto pasó hoy en Naciones Unidas. Lo que dijo Pence, el vicepresidente de Estados Unidos, y la respuesta de Nicolás Maduro. El momento llegó para que las Naciones Unidas reconozcan al presidente Juan Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela y sitúen a su representante en este organismo. Con todo respeto, señor embajador, usted no debería estar aquí. Usted debería regresar a Venezuela y decirle a Nicolás Maduro que su tiempo se ha acabado. Es el momento de que se vaya. Un discurso lleno de porquería, absurdo, apestoso. El discurso de Mike Pence apesta el discurso de Mike Pence sobre Venezuela. Parecía un candidato presidencial, pero Mike Pence no puede ser candidato presidencial en Venezuela.
entonces está pensando en qué candidatura presidencial, Mike Pence. ¿No será que está en la jugada para sacar a Donald Trump del camino y ponerse él como candidato presidencial? Ay, Dios mío, hoy lo vi en los ojos de Mike Pence. Vi un brillo extraño en los ojos de Mike Pence aspirando a la silla presidencial del despacho oval de la Casa Blanca. Vladimir Gessen, psicólogo, ¿qué pasa por la cabeza de este sujeto, de Nicolás Maduro? Dejemos los términos de descalificación personal, términos estrictamente profesionales, científicos. Tenemos que recordar que primero que el gobierno tiene un psiquiatra, ¿verdad?, que es Jorge Rodríguez, que mantiene bajo control a un hombre que comenzó gobernando porque un pajarito, porque Chávez se le apareció como un pajarito le dijo lo que tenía que hacer. Es decir, yo creo que hay un gran desequilibrio tanto en el gobierno, en la voz presidencial, es decir, los casos de presidentes que han tenido trastornos pues son conocidos en la historia desde Calígula, pues, que nombró hasta cónsul a su caballo, Incitatus, ¿no? Es decir, de manera que ese es el primer punto. Yo creo que es una declaración desequilibrada en un momento que el país está en un caos total. Pero, es decir, el problema es el caos. Maduro cree que lo que él ha dicho es una declaración desequilibrada. Yo creo que lo que Maduro tiene claro es que al pueblo hay que hablarle en necio en estos momentos. Yo creo que él piensa que él es ocurrente. Yo creo que él piensa que ese discurso convence. ¿Cómo él estará llevando la presión internacional que está sobre sus espaldas? Y la presión nacional también. Bueno, es que yo siento yo creo que el presidente Maduro está aislado de quienes creen que él es presidente, pues, y lo llevan allí y todos le dicen las cosas buenas que están ocurriendo, entre comillas. Recordemos que la crisis eléctrica llega porque yo recuerdo a un cubano que me explicaba, un buen amigo cubano, que en Cuba las cosas pasaban bien, es decir, no importa que estuvieran mal, siempre se reportaban que estaban las cosas bien, porque si no perdían el cargo, si no lo quitaban. La reacción era siempre contra la persona y no para que las cosas funcionaran. En Venezuela no funciona, el presidente parece no saberlo. Quien sí lo sabe es Jorge Rodríguez, pero no le dice al presidente lo que está pasando, es decir, todo se va tapando. Estás hablando del ministro de Comunicaciones, el que le dicen el culto Jorge. Jorge Rodríguez le ha mentido al país, todo el mundo. ¿Quién no sabe por qué están ocurriendo los apagones? ¿Pero ese hombre tiene tanto poder, Jorge Rodríguez? Bueno, ascendencia, digamos. Ascendencia. El presidente lo escucha. Para quienes creen que él es presidente, todos lo escuchan. ¿Su profesión es psiquiatra o psicólogo? Él es psiquiatra. Su profesión es político desde hace 20 años, pero el punto es el caos que está viviendo Venezuela no se puede sostener. El presidente Maduro debería hacer lo que Vicente Amparan, que fue alcalde de Caracas, gobernador pues de la provincia de Venezuela, cuando el cabildo el 19 de abril decreta la independencia. Él le pide al pueblo: ¿ustedes quieren que yo siga al mando? Le dicen que no, él se retira y punto. Es decir, pasó a ser la persona más democrática que ha tenido Venezuela y abandonó el puesto cuando era capitán general de la Armada del imperio más grande que existía sobre la tierra, porque el pueblo no lo quería como mando. Bueno, es lo que tiene que hacer Maduro. Váyase tranquilo como Vicente Amparan. Los militares tienen que tomar una decisión y ver cómo resuelven el problema, porque estamos perdiendo a Venezuela, se está desarmando el país. O sea, tú insistes que el tema pasa por los militares. No, es que déjame preguntarle un momentito a Lester. No hay de otra manera, pienso yo. Lester Toledo, necesito que me respondas con absoluta honestidad y bien conciso, porque vamos muy mal de tiempo ya. Guaidó, y tú como parte del equipo de Guaidó, ¿de verdad siguen confiando en el apoyo internacional y en el apoyo del presidente Trump, del vicepresidente Pence, de las democracias europeas que han decidido ponerse al lado del drama de Venezuela? ¿De verdad siguen ustedes confiando en esa gente? Porque yo siento que cada día los venezolanos que viven en Venezuela se están desesperando más, están sufriendo más, y los que están fuera igual. Y esto va a estallar. Es que ya estalló, para mí estalló ya no hay país. O sea, mira, Camilo, definitivamente sí. ¿Cómo se puede confortar a la gente que nos está viendo? No, definitivamente sí, y los apoyos, la gente sabe que se expresan con hechos concretos. Analicemos la última semana, los últimos 3 días, para no irnos muy lejos. ¿Qué ha pasado los últimos 3 días?
Se han incrementado las sanciones y la presión internacional contra los barcos que pretendían seguir transportando nuestro petróleo para dárselo a los cubanos. En los últimos 3 días fue recibido el embajador Carlos Vecchio en la Casa Blanca por el mismísimo presidente Trump para reconocerle una carta que tenía firmada por el presidente Guaidó, nombrándolo como el embajador legítimo en este país. Esta misma semana ganamos con 18 votos tener la legitimidad de la silla de la OEA. Se dio el cese de la usurpación en la OEA y tenemos al embajador Tarre allí formalmente. Hoy el vicepresidente Pence dice claramente cuál es el próximo paso que debería tomar la comunidad internacional. Si ya lo hizo la OEA, verse reflejado en ese espejo, y la ONU, retirar las credenciales de la usurpación que tiene Venezuela en la ONU y que se ha reconocido el gobierno del presidente Guaidó. Esta mañana yo mismo estuve en la delegación del gobierno del presidente Guaidó, que estuvo con la speaker Pelosi en el Capitolio, bueno, conversando también, demostrando que el apoyo de los Estados Unidos es bipartidista. Republicanos y demócratas logramos en Venezuela unirlos en una causa que es nuestra libertad. Si con esos hechos concretos, solamente en los últimos 3 días, no hay una claridad de que el gobierno americano está con la libertad y con que retorne Venezuela a la democracia, mira, no sé qué más pueden hacer. Entonces, claro que sentimos el apoyo, es importante, pero no es suficiente. Aquí las otras latitudes en el mundo, Europa, tiene que actuar con más firmeza. América Latina tiene que ir como una región entera con firmeza, y por supuesto los venezolanos, con su garra, con su lucha, con lo que están haciendo en el país, resistiendo toda clase de embate junto al presidente. Estoy seguro que juntos estamos avanzando, y cuando decimos que vamos bien, no lo decimos de forma peyorativa. No es que no reconocemos, somos ingenuos para no reconocer lo mal que lo está pasando la gente en el día a día, con la inseguridad, con los apagones, con la falta de servicios. Sí. Pero vamos bien porque vamos juntos, los venezolanos y la comunidad internacional. Lester Toledo, muchísimas gracias. Vladimir, es que tengo que ir a corte. El presidente Guaidó está en lo claro. Está tan claro que él es el primero que ha dicho a los militares y le ha ordenado a los militares que cumplan la Constitución. Lo que Lester dice es cierto, pero todos han dicho que no van a intervenir en Venezuela. Tienen que intervenir. Yo le hacía la pregunta a Lester de esa manera tan cruda, pensando en lo que me ha dicho una señora venezolana en las últimas horas, justamente cuando venía camino de mi casa acá a CNN. No hay derecho, nadie en este mundo, nadie, ni aunque lo diga Dios, nadie debe sufrir por una cuestión ideológica. Y yo recordaba a Marx, en un momento que Marx dijo, la ideología es un accidente circunstancial. Y esa señora tiene razón, sus nietos están en Venezuela, está desesperada y me dice, ¿por qué mis nietos y yo tengo que sufrir por una ideología, por una banderita? Tiene razón la señora, yo creo que tiene razón. 3 minutos de publicidad y les voy a presentar a una chica